A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si todo lo que aprendimos en la escuela, que sí, es útil, en realidad se estuviera saltando lo más fundamental? Bueno, esa es justo la pregunta que lanzó el filósofo Edgar Morin, y lo hizo en una obra clave para la UNESCO. Ojo, no es un texto que busque cambiar las materias, no va de quitar matemáticas y poner otra cosa. No, no. Busca transformar de raíz el propósito de la educación. Así que vamos a meternos de lleno en esta idea. Es que claro, aprendemos matemáticas, historia, biología, pero ¿nos enseña la escuela a entender cómo funciona el conocimiento en sí? ¿O a navegar en un mundo que es cada vez más complejo? ¿O a entender nuestra propia condición humana? Morin argumenta algo bastante fuerte, que la educación, irónicamente, es ciega a los problemas centrales del saber. Y aquí está su tesis central. Él propone que existen 7 saberes, así los llama, fundamentales, o sea, universales y súper necesarios para cualquier sociedad. Y de nuevo, no son nuevas materias para el horario de clases, sino nuevas formas de pensar que son esenciales para el siglo en el que vivimos. El primer saber ataca una crisis muy profunda, la ceguera del conocimiento. Es que la educación nos da un montón de información, pero no nos enseña sobre las imperfecciones, sobre las trampas de la propia mente humana. No nos prepara para el desafío de todos los días de pensar con claridad y, sobre todo, de evitar el autoengaño. Esta imagen lo explica perfecto. A la izquierda vemos el conocimiento fragmentado que casi todos recibimos. Todo está en cajas separadas, ¿no? Súper especializado, abstracto. Y a la derecha está el conocimiento pertinente que necesitamos. Uno que haga lo contrario, que conecte las ideas, que entienda el contexto y la complejidad del mundo real. La diferencia es abismal. Y estas son las fuentes de esa ceguera. Morin los llama los parásitos de la mente. ¡Qué nombre! Constantemente confundimos lo que percibimos con lo que nos imaginamos. Nuestras propias teorías a veces se vuelven escudos para proteger nuestros errores en lugar de corregirlos. Y el más profundo de todos, la ceguera paradigmática. Es como si fueran las reglas del juego de nuestra cultura que aceptamos sin darnos cuenta y que controlan cómo pensamos sin que lo sepamos. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Aquí entra el segundo saber, los principios de un conocimiento pertinente. Se trata básicamente de aprender a tejer juntos un mundo que la propia educación ha descosido. La palabra clave aquí es complexus. Viene del latín y significa lo que está tejido en conjunto. Para entender la realidad tenemos que ver cómo la economía, la política, la psicología, la historia, todo, absolutamente todo está entrelazado. Nada, pero nada existe de forma aislada. Y esta cita de Blaise Pascal lo dice de una forma brillante. Es que es imposible conocer las partes sin tener idea del todo, pero también es imposible conocer el todo sin entender bien cada una de sus partes. El conocimiento es eso, un diálogo constante entre el detalle y la visión general. Ahora pasemos a ver cómo todo esto se aplica a la materia más importante y que, sin embargo, la educación parece olvidar: nosotros mismos. El tercer saber es justamente enseñar la condición humana. Somos Homo complejus. No somos solo biología, o solo psicología, o solo sociología. No, somos todo eso al mismo tiempo. Pero la educación desintegra esta unidad, ¿verdad? Reparte los pedazos de nuestro ser en diferentes disciplinas y así es casi imposible que lleguemos a comprender qué significa ser humano en su totalidad. Este es uno de los bucles clave de Morin. El individuo, la sociedad y la especie se crean unos a otros, todo el tiempo. O sea, no se puede entender a una persona sin la sociedad que la forma, ni a la sociedad sin los individuos que la componen. Es un ciclo que no se puede romper. Y dentro de nuestra mente pasa algo parecido. Hay otro bucle. No somos seres gobernados por la pura razón, ni de cerca. Somos un diálogo constante y muchas veces conflictivo entre la razón, la afectividad y el impulso. Ninguno manda siempre. La relación es, bueno, inestable y va rotando. Esto nos lleva a la dualidad que es esencial en el ser humano. Por un lado está el Homo sapiens, el ser sabio, racional, el que trabaja. Pero por otro está el Homo demens, el ser demente, el que delira, el lúdico, el poético. Y la cosa es que somos ambos a la vez. Así que aquí está el punto clave. La verdadera humanidad no es elegir un lado. No, surge de esa tensión, de ese diálogo que es a la vez creativo y destructivo entre sapiens y demens. De hecho, el genio, la creatividad, nacen justo ahí, en ese espacio entre la lógica y lo que podríamos llamar locura.
Y bueno, entender nuestra identidad tan compleja nos lleva de la mano al cuarto saber, enseñar la identidad terrenal, es decir, darnos cuenta de que todos compartimos un mismo destino planetario. La historia misma nos ha traído hasta aquí. En el siglo XVI los continentes empezaron a comunicarse. En el siglo XX las crisis globales nos unieron a la fuerza. Y hoy, en pleno siglo XXI, todos los seres humanos, sin excepción, enfrentamos los mismos problemas de vida o muerte. Compartimos una misma comunidad de destino. Y ese destino compartido está marcado sobre todo por dos poderes de muerte que nunca antes habían existido y que nos dejó el siglo XX, la posibilidad de la aniquilación nuclear y la del colapso ecológico. Como dice Morin, el mundo es cada vez más un todo, es como un holograma. El mundo entero está cada vez más presente en cada una de sus partes. Lo que pasa en un lugar afecta a todos los demás. Ya no se puede separar lo global de lo local. Y todo esto va convergiendo en los últimos saberes, unos que nos preparan para enfrentar las incertidumbres del futuro y para construir una ética para todo el género humano. Morin los une en una visión que es tan urgente como esperanzadora. La educación del futuro debería fomentar una nueva conciencia, y esta se basa en 4 pilares. Primero, una conciencia antropológica, darnos cuenta de nuestra unidad dentro de la diversidad. Segundo, una conciencia ecológica, entender que todos vivimos en la misma casa, la biosfera. Luego, una conciencia cívica terrestre, asumir nuestra responsabilidad compartida. Y por último, una conciencia espiritual, que no es otra cosa que la práctica de la autocrítica y de intentar entendernos unos a otros. De aquí salen 2 grandes metas éticas y políticas. Primero, establecer una democracia de verdad, donde la sociedad controle al individuo, pero también el individuo controle la sociedad. Y segundo, empezar a pensar en la humanidad, por primera vez, como una auténtica comunidad planetaria. En resumen, la ambición detrás de todo el proyecto de Morin es, pues, monumental, pero muy necesaria. Ayudar a que la especie humana se transforme por fin en una verdadera humanidad. Y así llegamos al final con una pregunta que queda flotando en el aire. Por mucho tiempo, la educación se ha enfocado en enseñarnos qué saber, datos, fechas, fórmulas. La pregunta ahora, el gran reto, es si podrá enseñarnos cómo vivir juntos en este planeta que es de todos. Ahí queda la reflexión.